Gracias por permitirme y darme la cobertura para leer tu santa y sagrada palabra, Señor. Te pido que me perdonen en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, que he pecado contra el cielo y contra ti, Señor. Perdóname, Señor, por toda mi injuria, mi calumnia, Señor, que he hecho en este día y alrededor de toda esta semana, Señor. Te pido, Padre Celestial, que me unja mi revista, Señor, de nueva fuerza, Señor. Te pido que cada palabra que salgan de mi boca, que sean las tuyas y más no las mías, Señor. Si vienen palabras carnales o palabras del enemigo, que sean reprendidas, atadas y tiradas a prisiones de oscuridad, Señor. Te doy gracias, Padre, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Voy a leer tu santa y sagrada palabra en nombre del Padre, del Hijo y la comunión del Espíritu. Santiago capítulo 3, versículo 1 al 12. ¿Estamos? Ya, por favor. Dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos frenos en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, grande bosque enciende un pequeño fuego, y la lengua es un fuego inmundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama las ruedas de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda la naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca procede beneficio de maldición y de bendición. Perdón, lo voy a repetir. De una misma boca procede bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente está hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿no puede acaso la higuera producir aceitunas y la vid higo? Y así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Hermanos, esta noche vamos a hablar sobre un miembro tan pequeño pero muy peligroso a la vez que tenemos nosotros, que es la lengua. Nosotros con la lengua podemos comprar, podemos vender y hacer muchas cosas, pero con la lengua hacemos y ofendemos a las personas. Con la lengua acusamos, maldecimos a las personas. Por eso es muy necesario que todos nosotros, antes de decir algo de una persona, antes de acusar a alguien, pensémonos.
Porque con este pequeño miembro ha habido tantas cosas, tantas muertes, tantas guerras a nivel mundial. Y más aún guerra en nuestros hogares y en nuestra vida. ¿Por qué? ¿Por qué le digo, hermanos? Porque nosotros a veces en un momento de desenfreno, de coraje, decimos lo que nos viene en gana, lo que se nos ocurre primero de decir, eso lo decimos. Es el pastor. Después que ya terminamos de hablar, terminamos con las personas, ahí recién viene a trabajar el cerebro y decir, ¿por qué ofendí a esa persona? ¿Por qué lo dije así si así no era? ¿Por qué? Porque la lengua es un miembro útil para el cuerpo, útil para nosotros, pero al mismo tiempo es muy peligroso. Y tenemos que tener mucho cuidado en lo que decimos. Nosotros somos perfectos para criticar a los demás. Somos perfectos para acusar a los demás. Porque es más fácil hablar y hablar y hablar y nunca actuar ni hacer las cosas. También era muy en directo. Nosotros siempre hemos llegado al momento de acusar, de asegurar, de decir, sí, tal persona lo hizo, esa persona es un ladrón, es un criminal. Y comenzamos a darle testimonio, a veces sin conocerlo. Así mismo como nosotros acusamos, nos acusan a nosotros. Ahí venimos a saber, a conocer la verdad. O sea, ahí venimos a sentir de lo que nos dicen. Nosotros en algún momento llegamos a ese extremo de acusar, de ofender. Como dicen en la palabra de Dios, grandes naves son dirigidas por un pequeño timón. Que el capitán de ese barco lleva a la nave a donde él quiere. Nosotros, un carro, puede ser el carro más grande, un tráiler. ¿Y cómo se lo puede dirigir? Por un pequeño volante. Ese volante uno lleva el carro a donde quiere ir. Nosotros lo podemos dominar. E incluso, como está escrito en la palabra, y algo verdadero, que los que crían caballos, tienen caballos, le ponen freno al animal. Son unas cosas de fierros o cadenas que le ponen entre medio de la boca y la oreja. ¿Para qué? Para dominar el animal, para llevarlo a donde uno quiere. Nosotros podemos dominar cosas, materiales. Podemos dominar hasta la persona misma, pero nunca podemos dominar la lengua. Muchas veces nos han dicho, el día que tú te mueras, tiene que ser dos cajas, dos ataúd, una para ti y otra para tu lengua. ¿Por qué? Porque tú hablas, prometes y prometes y no cumplimos. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado con lo que vamos a decir. Sopla. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que vamos a hablar. Porque de esta lengua, de este miembro tan pequeño, tan diminuto del cuerpo, es bien peligroso. Es como que usted vaya al bosque, hace una pequeña fogata y todo ese bosque seco, usted enciende ese bosque. Con un pequeño fósforo usted puede incendiar una casa. Así es nuestra lengua. Nuestra lengua es de fuego. Nosotros como maldecimos y maldecimos, muy pocas veces bendecimos al prójimo. Muy pocas veces bendecimos a quien nos ofende. Muy pocas veces le decimos al Señor y le oramos a las personas que nos han ofendido. ¿Por qué? Porque nosotros no la podemos dominar, porque nosotros más vale el orgullo de nosotros mismos
y de sentarnos a recapacitar un pequeño instante de nuestra vida y de decir, tengo que ponerme un poquito más y dominar las cosas que voy a decir, y dominar la forma que voy a hablar. Nosotros en el mundo hablamos, como se dice, todo altracio, todo patán, todo altanero, y pensamos que nosotros estamos bien, estamos hablando correcto. Pero no es así. Las personas que nos escuchan, los que están alrededor de nosotros, se dan cuenta de lo que decimos. Se dan cuenta de la forma de hablar. Pero nosotros pensamos que estamos hablando bien. Cuando llegamos a un pequeño problema con un vecino, ¿qué vamos? En vez de apagar ese problema, lo vamos a encender más. ¿Por qué? Porque aquella persona nos cayó mal. Porque aquella persona nos ofendió en un momento y vemos una pequeña oportunidad. ¿Para qué? Para perjudicarla, para lastimarla y hacerla pedazos en ese momento. Es como lo que nos ha pasado a nosotros. Y nos sigue pasando. Porque nosotros no somos y no le caemos bien a la mayoría de las personas. De frente de nosotros nos demuestran buenas caras, nos saludan con besitos, con abrazos, con sonrisa de diente a diente. Pero atrás de uno comienzan a hablar mal de uno. Comienzan a difamar. Comienzan a hablar de lo que no es. A aumentar. Así somos nosotros. Perdón lo que le voy a decir, nosotros somos hipócritas, que de frente mostramos buenas caras, de frente mostramos amistad, pero atrás, por la espalda, somos una serpiente, que si la lengua tuviera veneno, un pequeño mordisco, nosotros nos matamos con nuestra propia lengua. ¿Por qué le digo eso? Porque nosotros no podemos dominar la lengua. No podemos dominar este pequeño miembro. No es imposible dominarla. Porque para Dios no es nada imposible. Para Dios no hay nada que Él no pueda hacer. Pero siempre y cuando que nosotros mismos le pidamos con nuestros labios, con nuestras bocas, con nuestros lenguas, como queramos hablarle al Señor, decir, Señor, ayúdame, ayúdanos a enfrenar esta lengua, porque nosotros hemos hecho daño a muchas personas, ¿o no es así? Nosotros hemos perjudicado. No podemos decir, no han perjudicado porque vamos a mentir. Nosotros hemos lastimado y herimos a las personas, y cuando nos hieren a nosotros, ahí venimos a decir, ese tal y cual para cual me dijo esto, me carga en boca, me carga el cuento, y la cosa no es así. ¿Por qué? Porque nosotros mismos buscamos ese daño, buscamos ese mal. Yo con lo que le estoy diciendo no le estoy acusando, porque no soy quien para acusar, ni quien para juzgar. Porque yo le estoy hablando algo que es una realidad, que a mí me pasa. Yo también he hecho comentarios así en mi trabajo, a veces por conveniencia mía. Porque este pedacito de carne, este pedazo de grasa, no la puedo dominar. No la puedo enfrenar, no la puedo poner un alto. ¿Por qué? Porque es algo que no se puede, no puede decirle, ya no hables, ya no digas. No, nosotros hablamos, ofendemos, lastimamos. Y más aún, nosotros siendo cristianos, ofendemos a nuestros hermanos espirituales. Porque nosotros somos hermanos espirituales. No somos hermanos de los mismos padres, de padre y madre, no. Pero somos hermanos de un solo Padre celestial, que se llama Jehová de los ejércitos. Y por lo tanto tenemos que estar con nosotros mismos, ayudándonos
¿Dónde está? Tratar de ayudar, no tratar de lastimar, no tratar de seguir perjudicando. Nosotros a veces por agradarle al pastor, agradarle a otra persona, venimos y le prometemos millón de cosas. Prometemos que vamos a hacer de todos. Amén. Porque yo con la lengua, yo me compro un avión. Yo con mi lengua, yo coge el mar y lo paso a este lado. Pero todo es con la lengua. Todo es promesa. Y nada de hechos. ¿Por qué? Porque es un ser, es un miembro que se baila. Es como la culebra. La culebra tiene su lengua con dos puntas. ¿Y qué hace ese animal cuando saca la lengua? Sí. Es para detectar las presas, para detectar a dónde va. No. Y comienza, y se va, dirige. Así es. En vez que la culebra dirija a la lengua dirige a la culebra. Y nosotros somos así. En vez de dirigir la lengua nos dirige a nosotros. Es como que vamos a un trabajo y vamos a una entrevista. Yo le digo porque pasa en mi trabajo, pasa a donde yo laboro. Yo, gracias a Dios, soy técnico en alga marina. Mi trabajo es un poco peleado. O sea, no que yo estoy peleado, sino mi trabajo. Porque cuando se termina un trabajo en un laboratorio, uno va a buscar trabajo en otros laboratorios y dependiendo cómo uno se desempeña, lo contratan. Hay muchos técnicos que van al laboratorio X a pedir trabajo, lo entrevistan y prometen de todo y en la hora no lo hacen nada, no hacen. Porque con la lengua se habla y no se produce. Se corta la producción. Ellos le dicen que en 6 días ellos pueden hacer tantas toneladas de algas y son las mejores que les puede aguantar hasta una semana. Que ellos tienen bastante clientela y todo. O sea, ¿y por qué lo hacen? Como uno le dice, ellos son lengua, son labia. ¿Para qué? Para que le den el trabajo. Para que le den el trabajo. Perdón, en el momento que ya le dan el trabajo, ¿qué hacen? No rinden lo que ellos prometieron. No cumplen como ellos dijeron y comienzan a caer mal, a quedar mal con los patrones, con los jefes inmediatos. Y comienzan ¿Cómo se baila? a acusarlo, a ofenderlo. ¿Por qué? Porque ellos mismos buscaron ese mal. ¿A qué se baila? Porque si yo voy a un lugar, yo no le voy a decir lo que quiere escuchar mi jefe. No, yo tengo que decirle la verdad, la realidad, cómo es, hasta dónde yo les puedo abastecer, y si un caso se puede, algo más se puede, pero hasta ahí llega mi trabajo. ¿Por qué? Porque la cosa es así, y nosotros a donde vayamos, a donde estemos, tenemos que ser así mismo. Nunca tratemos de ofender, de lastimar. No tratemos de perjudicar a otras personas por quedar bien. No tratemos de hablar de más de lo que no podemos. No acusemos al prójimo. Como yo le dije al principio, con esta lengua se han armado bastante guerras. Porque han habido dichos mal interpretados. Como lo que nos pasa a nosotros. A veces aquí en esta iglesia, ha habido desacuerdo. Ha habido malos entendidos. ¿Por qué? Porque una persona, un hermano o hermana ha hablado algo como para que esa persona no se pierda, sino que siga buscando la cosa de Dios, pero la mal ha interpretado.
¿Y qué comienza? A una disputa. ¿Qué comienza? A una pelea, a una difamación. Y se acerca del otro. Viene a criticarme a mí y no ve cómo anda ella. Que ella es así, así cocinado. ¿Qué comienza? A trabajar la lengua. Porque antes que trabaje el cerebro, trabaja primero la lengua. ¿Por qué? Porque nosotros le dimos cobertura a la lengua, ser lo primordial. La lengua no tiene un cerebro. Ella nomás se mueve, habla y nada. ¿Por qué? Porque le permitimos. Pero si nos ponemos un poquito a pensar lo que vamos a hablar, yo creo que vamos a llegar a donde queremos llegar. No vamos a lastimar a nadie. No vamos a ofender al hermano, a la hermana, al hermanito o a la hermanita, no. ¿Por qué? Porque se ha pensado un poco antes de hablar. A veces ni aún así, que yo voy a pensar lo que voy a decir y al rato salgo con otras cosas. Cuando yo estaba en el mundo, estaba perdido, yo era de las personas que yo hablaba por hablar. A mí no me importaba ofender, a lastimar a nadie. Por si me decían algo. Yo le decía 2, 3, 4 palabras bien dichas, supuestamente. Pero no me importaba si esa persona quedó lastimada, si esa persona quedó deshecha, si esa persona quedó destrozada. A mí no me importaba. Pero alguien que hablara mal de mí, que yo me enteraba, yo llegaba y se lo reclamaba. Yo en mi casa a mi esposa la ofendía bastante. A mi esposa yo la insultaba, la maltrataba, verbalmente, físicamente, cuando llegaba el momento. A mis hijos lo ofendía. Yo lo insultaba a mis hijos como que fuera un particular. En mi casa, ¿qué era? Era un caos. ¿Por qué? Porque yo era el culpable. Yo era el que insultaba, yo era el que gritaba. Peor si yo venía de viaje, algo me decía mi esposa ahí, la madre para arriba, la madre para abajo, a mis hijos también. ¿Por qué? Porque mi lengua era así, era veneno en ese tiempo. Era que si yo me mordía me mordía mis propias lenguas, ahí quedaba. Y para tener labia, yo tenía labia. Si yo me proponía, con respecto a mi esposa, si yo me proponía enamorar a una mujer, yo la enamoraba en minutos. Por mi labia, porque mi lengua era para los negocios así mismo. Porque es un ser indomable. Es un ser que nadie, ni el mejor científico del mundo la ha podido dominar. Solamente nuestro Señor Jesucristo y nuestro Padre Celestial, ellos han hablado y han dicho las cosas tal como son, pero nosotros no podemos. Y siempre hemos querido imitarlo a Dios. Siempre hemos querido imitar a Jesús. En forma de actuar, en forma de hablar, y no podemos. Porque nosotros no que somos la creación imperfecta, no. Somos una creación perfecta. Somos la creación semejanza a nuestro Dios, a nuestro Padre Celestial. Pero esta lengua la perjudicamos nosotros y lastimamos. A veces nosotros hemos ofendido a nuestros esposos, a nuestras esposas, hemos lastimado. En el momento de coraje le hemos dicho, ¿sabe qué? Hasta aquí terminó lo nuestro y nos vamos. Coge tu vida, yo cojo mi vida. A veces hemos estado en las situaciones que hemos querido un apoyo, que hemos querido que nuestras parejas estén con nosotros. Pero en el momento que más queremos, nuestras parejas nos dice de todo, pero menos bonito. Sí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el coraje, la ira, la prepotencia lo pudo en ese momento y la lengua cogió
es excusa para ofender y lastimar. Nosotros hemos acusado a las personas, a nuestra esposa, a nuestro esposo, de traicionero, de muchas cosas. ¿Por qué? Porque no podemos dominar la lengua. Yo cuando vivía en Tigüenza, cuando recién llegué a vivir a Tigüenza, a mí me acusaron de ladrón. Ya. Que yo me había entrado a un patio También a quererme salió. llevar un compresor. Sí. Porque en ese tiempo, cuando yo recién llegué a vivir a Tigüenza, no había ni luz ni agua. Yo cogía luz prestada de un poste como a 2 cuadras a mi casa. Y siempre se me iba la luz, siempre tenía que ir a buscar a dónde estaba la falla y para conectar. Y en ese momento pasó algo en esa casa. Como le dicen aquí cuando la mujer le traiciona al marido, llegó el gato negro. Estaba el gato negro en esa casa y yo pasé por casualidad ahí. Al otro día, el bochinche. Que yo me había querido meter a esa casa, que me quería robar, que me quería llevar un compresor. Me dieron de todo. Y yo recién llegado por estos barrios. ¿Qué pasó ahí? Tuve que ir con mi suegra, porque eran amigos, a arreglar ese problema. Y la cosa no era así. Yo no era el ladrón, era otro que se iba a robar la mujer de otro. Pero ¿qué pasó? La lengua me estaba perjudicando, me estaba lastimando a mí. Yo no soy santo, yo no soy una persona que Me rompió. buena, porque el único bueno es Dios. Yo soy una persona común y corriente. Y toda mi vida ha sido de mi trabajo a mi casa, de mi casa a mi trabajo y nada más. Y siempre ha sido mi rutina. Pero en ese día, esa noche, me acusaron de ladrón. ¿Por qué? Porque la lengua comenzó a trabajar antes que el cerebro. Y siempre la verdad sale A la a luz. flote. Ahora qué hago, que yo siempre he hecho cuando siempre me han acusado así, de demostrar lo contrario. Ahí se la- Si me han dicho que yo soy vago, sí he sido vago, Vaguísimo. pero como yo he dicho, yo he sido vago con elegancia. Porque antes de tirarme a la vaguería, de esperar mi descanso, yo he trabajado para estar descanso. O aquí está mi esposa que me mantiene cuando he estado vago. Ya. Ella sale a recoger su bisutería y, ¿en serio? Y estoy en el púlpito, yo no estoy mintiendo, le estoy diciendo la verdad. Estoy en el púlpito. Ya. Que sí, que tú eres vago, que tú eres esto, que... Ah, sí. Los dejo. Y cuando ya el Señor me da trabajo y me manda a los lugares que tengo que estar, comienzo a trabajar. Los que me han dicho vagos han estado toda su vida trabajando y no han tenido, y yo, gracias a Dios, comienzo a obtener más de lo que yo he tenido y más lo que tienen ellos. Ahí les demuestro quién es ese vago. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene algo, un trabajo o algo que te da Dios, hay que aprovecharlo. Hay que aprovechar esa oportunidad, aprovechar esa bendición que te da Dios. Para que la persona quien te está acusando, para la persona que te está ofendiendo, ese es el único castigo que tú les puedes dar por la bendición de Dios. Esa es la única lección que tú les puedes dar. Que el vago sí puede trabajar, que el vago sí puede obtener sus cosas trabajando. A mí me han dicho de todo, menos bonito. En mi trabajo, me dicen de todo a veces, que sí, que tu trabajo es esto, que tu trabajo es lo otro. Ah, sí. Claro que humanamente me da coraje, humanamente me lastima. Pero yo que demuestro lo contrario de mi trabajo. Si otro no me felicita, otras personas llegan, prueban mi trabajo y me felicitan.
Esa es mi satisfacción que me da. Y las personas que a veces me han acusado que yo trabajo mal, que trabajo pésimo, ellos son los que quedan en vergüenza. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que demostrar lo contrario de lo que nos dicen. ¿Para qué? Para que esa lengua viperina, esa lengua venenosa que te está hundiendo, que te está acusando, quedarla en vergüenza. Pero siempre nosotros tenemos que estar al lado de Dios. Siempre tenemos que ponernos en manos de Dios. En la forma de hablar, en la forma de actuar, en la forma de pensar, de decir las cosas. Nosotros no podemos ser aquí en la iglesia, aquí en la casa de Dios, una persona, hablar bonito aquí en la casa de Dios, pero nos vamos a nuestros hogares, nos vamos a nuestra familia, a comenzar a insultar, a ofender, a agredir. Porque eso nos podemos ocultar adelante de las personas, nos podemos ocultar delante del pastor, de todos los hermanos, pero de Dios nunca nos podemos ocultar en cada palabra que decimos nosotros. Yo como esto, yo no le estoy diciendo que ustedes hacen lo mismo, no sé, porque yo no vivo en sus casas. Y ni aún así que yo le escuche, yo no les puedo estarle criticando. Tal vez darle un comentario sano, si se le puede dar, pero estarle acusando no. Porque ya depende de la persona cómo va a sobrevivir en su casa. Ya depende de la persona cómo va a comenzar a interactuar, a hablar en su casa. Yo puedo ser una persona tranquila, no puedo ofender a nadie aquí verbalmente, pero en mi casa ofendo a mi esposa, ofendo a mis hijos. Llega el pastor a mi casa, lo puedo ofender en palabras. Eso, yo estoy llevando una doble vida. Claro que hay momentos que a mí se me sale la loquera, pero sin tratar de lastimar a alguien. Yo he hecho comentarios, pero no por lastimar. No he hecho comentarios por perjudicar, sino que un comentario sano que uno dice. Porque nosotros también tenemos que saber cómo vamos a hacer un comentario de un hermano, de una hermana, de un familiar y de nosotros mismos. Porque si hacemos un comentario mal dicho y mal interpretado, nosotros vamos a encender un fuego, vamos a encender una candela, vamos a encender un incendio. Y apague ese incendio. Nosotros podemos apagar una fogata, pero la fogata que prendemos con las lenguas, esa no la podemos apagar. Porque como está escrito en la palabra de Dios, no es lo que contamina lo que entra por la boca. No es. Porque lo que entra por la boca sale y va a la letrina.